Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí relacionados con la belleza? Por un lado, el espacio y la forma. La forma, que es esa apariencia volumétrica, concisa, material, digamos, y el espacio, que está determinado por esa forma, pero que es algo que es difícil de cuantificar, difícil de medir, y que no necesariamente se mide, digamos, en forma similar según lo que nosotros queremos cuantificar. El espacio es eso que está determinado por los límites de la forma, por los límites de la envolvente, pero que es mucho más que la sumatoria de esos límites. ¿Sí? El espacio tiene características, tiene ciertas propiedades que son difíciles de determinar y que además son muy difíciles de definir a menos que uno realmente haya transitado el espacio. No es lo mismo ver una foto de un lugar que estar en un lugar. Uno ve una foto de un lugar y tiene una cierta sensación. Está en el lugar, y además de los aspectos visuales del espacio, existen los aspectos ápticos, el olor, la temperatura, el aire que corre. Todo eso hace a una percepción integral de un determinado lugar. Por ejemplo, ustedes ven una foto de un bar, como el bar de la facultad, y van a tener una imagen de eso y van a suponer que eso es de una determinada manera. Entran al mediodía cuando hay olor a fritanga y la sensación del espacio es muy diferente. ¿Sí? Cuando hay olor a café es otra sensación, es otra la vivencia que hay. Imagínense cuando eso está pensado arquitectónicamente para que a veces haya olores particulares que tengan que ver con la vegetación o con los materiales utilizados, que haya olor a madera, que haya olor... Todo eso hace a la experiencia sensorial. Entonces, por un lado tenemos el espacio y la forma, que no siempre, digamos, son coincidentes. En este caso, por ejemplo, esto que estábamos viendo, esta forma, ¿sí?, exterior, y este espacio contenido quizás se puedan intuir un poco, pero en arquitectura, y en esto hablamos de coherencia entre la forma visible y el espacio que contiene. Por otro lado, pueden tener a veces formas y espacios totalmente distintos. Por ejemplo, esta iglesia, que es de esta, digamos, tiene esta forma visible por fuera, y por dentro genera un espacio, por cómo está configurado, totalmente distinto. O esto es un templo, el templo del agua, que es un templo budista, que tiene este aspecto exterior y que por dentro es así. O esta otra, que es una capillita, que por fuera parece un volumen un volumen prismático irregular. ¿Ustedes se imaginan cómo es por dentro esto? Parecería que es una caja por dentro, ¿no es cierto? Uno se imagina que eso da lugar a una caja. Bueno, pues no, por dentro es así, porque la forma en que se organizó esto, digamos, se armó, se cortaron un montón de árboles, se armó como una especie de gran atado de árboles que dejaba un espacio interior. A eso se le hizo un molde, un encofrado, se lo fue llenando de hormigón. El hormigón que limita este espacio interior tiene espesores variables. Por fuera esto parece una cosa mucho más geométrica. Y después que se hizo, se encofró el hormigón, se secó el hormigón, se prendieron fuego los árboles. Y entonces quedó esto. Quedó, digamos, el hueco, digamos, de los árboles quemados. Bueno, esto es imposible de pensar cuando uno ve la capilla desde afuera. O sea, acá, en estos casos, la diferencia entre la forma exterior y el espacio interior, hay una idea de contraste, ¿sí? Entonces, forma y espacio pueden o no ser coincidentes. Y eso puede tener que ver con
una voluntad, digamos, de percepción que quiera el arquitecto. El espacio es el componente esencial de la arquitectura, ¿sí? La forma está materializada por lo que nosotros llamamos la envolvente arquitectónica, y el espacio está limitado y cualificado por esa envolvente. No es lo mismo que el espacio esté cualificado por una envolvente de piedra que por una de madera, por más que la forma arquitectónica pueda ser geométricamente similar, ¿sí? O sea, la cualidad de los materiales también van a cualificar los espacios interiores. Hay veces, como digo, que el interior y el exterior lo separa prácticamente un elemento que es, digamos, una película, y hay veces que es mucho más, digamos, más complejo que eso. Déjenme que acá yo había... Esto lo vamos a... Tenemos espacios exteriores, tenemos espacios interiores, y nosotros en arquitectura hablamos mucho de los espacios de transición. El espacio exterior no es, digamos, la estratosfera, sino el espacio al que le falta uno de los lados, generalmente el techo. O sea, cuando hablamos de un patio, de un jardín, hablamos de espacios exteriores, en muchos casos. Y los espacios de transición son aquellos que están entre el interior y el exterior. Una galería sería un claro espacio de transición, ¿sí? Los espacios además se diferencian en relación a la idea de movimiento. Hay lugares donde ustedes llegan e invitan al movimiento, invitan a que uno los transite. Las galerías de acceso a la facultad, todas las galerías que van, digamos, hilvanando los distintos bloques, son espacios que uno, digamos, podría llamar dinámicos, donde el espacio es direccional, porque hay una dirección que prima sobre las otras, y entonces inducen a la idea de movimiento. Hay otros espacios que inducen a que uno se quede sentado. Eso tiene que ver con las dimensiones relativas de los espacios, con la proporción de los espacios también. Entonces tenemos espacios estáticos, tenemos espacios dinámicos, tenemos espacios direccionales cuando es una sola dirección, multidireccionales cuando son varias las direcciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hay un espacio unitario, muchas veces se habla de un espacio estático. Cuando tenemos, como les decía, una galería, una escalera, un espacio, digamos, que tiene claramente una direccional, hablamos de espacios dinámicos, ¿sí? Los espacios direccionales pueden ser en un solo sentido, pueden tener dos sentidos, qué sé yo, por ejemplo, esta galería que tiene este espacio direccional también se tensiona hacia el otro lado, hacia una de las aberturas. Entonces ahí podemos hablar de dos direcciones, una principal y otra secundaria. Podemos hablar de espacios multidireccionales, por ejemplo, el taller donde ustedes han trabajado, este taller de acá de primer año, es un espacio muy abierto que es multidireccional. Yo puedo ir en diferentes direcciones y no hay una sola que predomine, ¿sí? Es como una trama de direcciones, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. Por otro lado, ustedes tenían un texto de Leland Roth que hablaba de espacio funcional, físico, perceptual y conceptual. El espacio funcional es el que nosotros realmente nos movemos y usamos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, acá ustedes como espacio funcional usan toda la superficie del piso, usan también, digamos, visualmente, aunque no transiten, toda la dirección que les permite ver esta pantalla. Todo eso entra del espacio funcional. El espacio físico es en realidad el que está comprendido entre los límites del envolvente. En este caso yo podría sacar
las dimensiones de alto, ancho, profundidad, sacar cuál es la media que hay en la inclinación y tener un determinado volumen que me daría más o menos cuál es el espacio físico. Ahora bien, esto está calculado para que los que están al final puedan usar el espacio mirando hasta acá sin demasiado problema. Si este mismo lugar tuviese una gran bóveda y la altura del techo fuese 6 metros más alta, el espacio físico cambiaría. El espacio funcional no necesariamente, ¿sí? En términos de visuales. Quizás en términos de acústica, quizás en términos del calor, ¿sí? Pero en términos visuales y en términos de movimiento y en términos de uso de sentarse no va a cambiar. Sí puede cambiar funcionalmente en cuanto a lo ambiental, en cuanto al confort acústico. O sea, yo puedo dimensionar el espacio funcional de muchas maneras. Por otro lado, tengo el espacio perceptual. El espacio perceptual es lo que nos permite ver y tiene que ver con las características del envolvente. Si las paredes laterales, en vez de ser paredes opacas con pequeñas aberturas, fuesen todas de vidrio, el espacio físico sería el mismo, ¿sí? Pero el perceptual no, porque yo podría mirar para ambos lados y visualmente tendría una sensación de mayor amplitud. ¿Se entiende eso, verdad? Por otro lado, el espacio conceptual de este lugar, ¿qué es? Es el mapa que yo me imagino de esto. ¿Cómo describiría yo este espacio conceptual? Un plano inclinado donde se sientan ustedes que me están escuchando, un lugar de acceso, una tarima y una pantalla. Básicamente eso definiría el espacio conceptual, ¿sí? Que es lo esencial del anfiteatro. Cuando yo me ubico en un lugar sin tener precisiones, pero me hago como un mapa, un esquema mental de dónde estoy, lo que estoy pensando es en el espacio conceptual. Es en la reducción de las características de un determinado espacio a lo esencial para que yo lo pueda entender. ¿Se entiende? Bien. Entonces, el espacio funcional se mide en relación a la superficie de uso, a las cosas que yo puedo usar para equipar, se mide en relación, digamos, a todos los aspectos donde puedo moverme y veo toda la cuestión geométrica. El espacio físico es aquello que está limitado por las paredes, que puede o no estar relacionado con todos los límites. A veces los límites del espacio no son tan contundentes como esto. Acá está muy clarito. Hay aberturas que son las entradas y hay una definición muy clara de todos los límites. Ahora bien, esta sería la situación en esta capilla. ¿Sí? Yo tengo los límites del espacio definidos por los vitrales, por el techo y por el piso y por todo este basamento que está acá. Ahora, el espacio de esto es más difícil de entender. ¿Por qué? Porque es insinuado. Hay espacios que son, digamos, más definidos y otros menos definidos. Eso es un tema fundamental para trabajar en taller. Esto lo van a ir aprendiendo con el tiempo. Esperen que estoy... Como decía, el espacio perceptible o perceptual es lo que yo veo. En esta iglesia, el espacio físico de la iglesia llega hasta este límite, ¿sí? Es el espacio donde yo puedo transitar, donde se puede dar misa y todo lo demás. Después es un lago con la cruz en el medio de esa especie de estanque, no un lago, una especie de estanque. Pero perceptualmente yo llego hasta el bosque. ¿Se entiende? El espacio perceptual es mucho más grande que el espacio físico.
Y ese espacio perceptual tiene que ver, digamos, es difícil de cualificar. De hecho, hay muchos momentos de la arquitectura donde se juega permanentemente con el espacio perceptual. Por ejemplo, en el barroco la idea era extender el límite. El barroco coincide con la extensión del mundo, del concepto de mundo, porque coincide con la idea del límite del espacio, de los grandes descubrimientos de todo el globo terráqueo. Entonces, la arquitectura juega con la idea del límite. Y en ese jugar con la idea del límite van a ser, algunos de ustedes han estado en Versalles, por ejemplo. Versalles, el patio el Salón de los Espejos, está frente a un enorme eje donde hay una enorme pileta con fuentes, ¿sí?, de agua para justamente reflejar los bosques que hay a los costados, y entonces eso va entrando, perdonen, y se juega con la idea del límite. Perdonen, es el decano. Hola, estoy dando clase, después te llamo, yo te llamo. Chao, 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 chao. Es el decano, hay que atenderlo porque es el jefe, ¿vieron? Entonces, abajo, fíjense acá, por ejemplo, en esta capilla, lo que está abajo es lo que está arriba, coincide el espacio físico con el espacio perceptual. En cambio, abajo yo veo que el espacio se dilata, ¿sí? Entonces, la parte de abajo, el espacio perceptual, es diferente al espacio físico. ¿Por qué? Porque este vidrio que está acá me permite ver por detrás, entonces se va a distender. Cuando el espacio perceptual y el espacio físico coinciden, la envolvente es opaca. Cuando yo tengo aberturas, el espacio físico, aberturas que están rodeadas por una envolvente opaca, el espacio perceptual, digamos, puede dilatarse por sectores, como pasa acá. Yo acá puedo ver, digamos, un poco para el acceso, acá podría ver si no estuviera la cortina un poquito más allá, pero depende de las aberturas. Y depende de la cantidad de aberturas, la relación que yo tengo con el exterior. También ustedes han trabajado con lo translúcido y lo opaco. Puedo trabajar con la impresión de que eso se dilata y que pasa si yo uso envolventes translúcidas, ¿sí? O puedo trabajar, digamos, con envolventes transparentes, y entonces el espacio físico y el espacio perceptual no van a ser lo mismo. Y, por supuesto, por ejemplo, puedo trabajar con un espacio perceptual ilusorio, creando ideas, digamos, de que ahí hay un límite que va más allá, pero que en realidad tiene que ver con los materiales que uso. Acá, en un primer golpe de vista, no se sabe qué son ventanas y qué son espejos. El uso del espejo es una manera, digamos, de duplicar el espacio, de hacer creer que algo es más grande de lo que es, ¿sí? Y ese uso del espejo puede ser a través de espejos, puede ser a través de lo que se llaman espejos de agua, o sea, estanques, que se han usado desde siempre. Esto es la Alhambra de Granada, y esto que viene acá es una parte del Parque de la Ciencia de Calatrava. Esto es ¿cómo se llama? Es un auditorio que se llama l'Hemisphérique, o sea, el hemisferio, que en realidad, a ver, disculpen, creí que estaba después una hoja, bueno, ya vamos a verla en otra. Esto es en realidad la mitad de lo que están viendo. Lo que se ve de la línea para abajo es solamente el reflejo en el agua, que por supuesto engaña en la foto. En la realidad no nos hubiera engañado de la misma manera. Sería un dato interesante, simpático, pero no nos engañaría, porque tendríamos otra percepción del espacio. Como decía, hay espacios direccionales, esto lo vamos a pasar, hay espacios conceptuales.